número combinatorio. Bien chicos, vamos a entrar a la definición. A ver, antes de entrar a la definición, si nosotros tuviéramos 20 elementos en un conjunto, tenemos un conjunto, mejor dicho, de 20 elementos, y yo quiero esos 20 elementos formar grupos de 6, por ejemplo. ¿De cuántas maneras puedo formar esos grupos de 6 de esos 20 elementos? Ya, la cantidad de maneras se llama número combinatorio. Así, si yo tengo alumnos, el combinatorio de m elementos tomados de R en R, o sea, en grupos de R en R, ¿ya? Ese combinatorio lo vamos a definir de la siguiente manera. Es el número de maneras en que se pueden agrupar los m elementos en grupos de R elementos, de tal forma que cada grupo se diferencie por lo menos en uno. Profe, más o menos, ya. Vamos a ver un ejemplo explicativo. Aquí, ¿de cuántas maneras se pueden agrupar 5 elementos tomados de 3 en 3? O sea, 5 elementos quiero agruparlos en grupos de 3. Ya, perfecto. Vamos a indicar su resolución. Nos piden la cantidad de combinaciones, o sea, la cantidad de maneras de 5 elementos formados en grupos de 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esos 5 elementos, ¿qué pueden ser? Vamos a considerar las 5 letras del abecedario. Tengo A, primer elemento, B, segundo elemento, C, tercer elemento, D y E. Este es un conjunto, ¿ok? Ahora, el número de elementos que hay aquí es 5. Grupos a formar. Profe, yo quiero formar grupos de 3. Excelente. Entonces yo puedo agarrar aquí A, B con C. Puedo agarrar B con E con C. Puedo agarrar D con B con E. Puedo agarrar A con D con C. A con D con E. Y así hay un montón de maneras diferentes. Entonces, el número de maneras o el número de combinaciones lo vamos a hacer en forma disciplinada. Vamos a contabilizar. Entonces, empecemos. A con B con C. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira, voy a agarrar A, B, C. Ya tomé al C. Ahora digo A, B, D. ¿Está bien? Ahora voy a decir A, B con E. ¿Te parece? Listo. Ahora, ya no puedo agarrar con B. Ahora voy a agarrar A con C con D. ¿Ok? Luego decir A con C con E. Ya no tengo más. Ahora me quedaría A con D con E. ¿Sí o no? Muy bien. Ya acabé con A, mira, ve. Ya acabé con A. Ya no puedo agarrar más. Ahora voy a agrupar con B. B con C con D. Excelente. Ahora digo B con C con E. Muy bien. Ahora ya no puedo agrupar con C, BC. Ahora digo B con D con E. Ajá. Y ya no puedo agrupar con B ya, porque ya terminé en E acá, ¿verdad? Con D ya cabe, igual que en A, D ya cabe. Ahora con C, C con D con E. Ya acabé ya, con D, ya no puedo más. ¿Sí o no? Profe, y ahora agarro con D, ya no puedo. ¿Por qué? Porque solamente tendría E y yo quiero formar grupos de 3. Ah, ya, profesor. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el número de maneras o combinaciones, ¿cuánto es el unito? 10. Excelente. Entonces, el número de maneras o el número de combinaciones, ¿no?, que existe de 5 elementos tomados en grupitos de 3 es 10. Profe, a ese número de maneras yo lo puedo denotar, ¿no? En adelante vamos a ver su denotación, pero yo lo puedo denotar, por ejemplo, como la combinación de 5 elementos agrupados de 3 en 3. Esta representación es 10, si te das cuenta. O sea, él es la representación de él.
¿Te das cuenta? Esto es lo que nosotros estamos estudiando, el número combinatorio. El número combinatorio va a ser un resultado, la cantidad de maneras, ¿no?, que yo puedo agrupar de una cierta cantidad de elementos, ¿no? Una cierta cantidad de elementos tomados en grupos de n elementos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos, ahora pasemos a su denotación. Notación. Lo vamos a denotar de esta manera, de esta o de esta manera, ¿ya? Donde recuerda, combinatorio de n elementos tomados de k en k, o combinatorio de n sobre k elementos, o combinatorio de n en k. Hay que tener en cuenta que n va a representar, con k van a representar índices del número combinatorio. A él se le va a denominar a n índice superior y a él índice inferior. Superior, inferior, superior, inferior, ¿ok? De estas tres maneras se va a denotar al número combinatorio. Entonces, esto tiene una lectura, ¿no? Su lectura por convención vamos a denotarlo a él, que es más práctico, ¿no? En todas, la mayoría de libros se nota pues al número combinatorio de esta manera. En algunos libros vamos a verlo de esta manera o de esta manera. ¿Ok? Él, por ejemplo, también es el coeficiente binomial, ¿no? Que eso lo vamos a ver posteriormente en binomio Newton, ¿no? Si vemos él y cumple los mismos requisitos que cumple el número combinatorio, entonces podemos decir son iguales. A ver, lo vamos a leer de esta manera. Como las combinaciones de n elementos tomados de k en k. ¿Ok? Vamos a tener en consideración de que n y k, ya primero n y k, deben de pertenecer a los naturales. ¿Ok? A los números naturales. Entre n y k, ¿ok? N pertenece a todos los naturales, desde el 1 hasta el infinito, pero K va a pertenecer a los números naturales, incluyendo el 0. ¿Por qué? Porque N ya puede ser mayor o igual que K, pero K, que es el inferior, el índice inferior, puede ser igual a 0 o mayor a 0, pero el índice superior no puede ser 0. Ah, ya. Ejemplos. A ver, tenemos un combinatorio donde el índice superior es 7 y el inferior es 7. Ah, esto es válido. Él es n y él es k. Y ellos pueden ser iguales. Aquí está, según la definición, ¿verdad? Otro, combinaciones de 6 elementos tomados de 4 en 4. Mira, ve, 6 y 4 se diferencian en 2. N es mayor que 4, cumple la definición. Combinaciones de 4 elementos tomados de 0 en 0. Aquí, profe, K es el índice inferior, 0 es el índice inferior. Y esto es válido, porque K puede ser mayor o igual a 0. Vamos por otro. Combinaciones de 0 elementos tomados de 3 en 3. Esto no existe, pues, chicos. ¿Cómo voy a tener 0 elementos y los voy a agrupar de 3 en 3? Esto no existe. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo vamos a denotar al número combinatorio. De estas tres maneras. Por convención vamos a nombrarle a él. Donde n viene a ser el índice superior y k el índice inferior. Y lo vamos a leer como combinaciones de n elementos tomados de k en k. A veces por razones prácticas podemos decir combinaciones de n sobre k, ¿ok? O también podemos decir combinaciones de n en k. Pero esta sería su lectura correcta en realidad, ¿ok? Bien, vamos con la definición matemática. ¿Cómo es su desarrollo de él? A ver, las combinaciones de n elementos tomados de k en k se desarrolla de la siguiente manera. Como factorial del índice superior dividido sobre el factorial del índice inferior, multiplicado por el factorial de la diferencia del índice superior menos el inferior. Entonces, esta estructura que obtenemos acá es la definición matemática del número combinatorio, ¿ok?
Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Quiero que tú me halles las combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Cuando partimos de la definición, habíamos dicho que esto vale 10. A ver, apliquemos la definición matemática y diríamos de esta manera. Sería factorial del índice superior 5 sobre factorial del índice inferior 3 por el factorial de la diferencia 5 menos 3, ¿no? Queda claro. Vamos a desarrollar esto. Tendríamos factorial de 5 sobre factorial de 3 por factorial de 2, porque 5 menos 3 es 2. Ahora, alumnito, nosotros tenemos lo siguiente. Este factorial, como es mayor que 3, lo voy a llevar hasta factorial de 3 para poder simplificarlo. Digo 5 por 4 por 3. Y factorial de 2, sabemos que es 2. Aprovecho yo en simplificar este factorial con este factorial. Y puedo decir 5 por 4, 20, entre 2 es 10. Tal como nosotros habíamos resuelto, ¿no? El ejemplo explicativo anteriormente nombrado en la definición. Veamos otro ejemplo. Tenemos el combinatorio de 7 elementos tomados de 4 en 4. Su definición matemática sería factorial del índice superior sobre factorial del índice inferior por el factorial de la diferencia. 7 menos 4 es 3. Ahora, el índice superior, el factorial de 7, lo voy a llevar hasta factorial de 4 para poder simplificarlo. Sería 7 por 6 por 5 por factorial de 4. Sobre factorial de 4 y factorial de 3 ya es notable. Esto ya la conocemos, no tanto 2 como 3. Sería 6, ¿verdad? Ahora, yo puedo simplificar acá factorial de 4 con factorial de 4. Mira qué bonito, 6 con 6. Y ahora podemos decir que 7 por 5 me da 35. Excelente. Ahora vamos con uno más. Combinaciones de 10 elementos tomados de 6 en 6. ¿Ok? Diríamos, factorial del índice superior 10 sobre factorial del índice inferior 6 por factorial de la diferencia. 10 menos 6 es 4. Este factorial 10 lo voy a llevar, como es el mayor, lo voy a llevar a factorial de 6, ¿ok? Diríamos 10 por 9 por 8 por 7 por factorial de 6. Sobre factorial de 6. Y este factorial de 4 que también es notable, pero si no te acuerdas lo desarrollamos. 4 por 3 por 2 por 1. Acá yo puedo cancelar factorial de 6 con factorial de 6. Mira qué bonito. 4 por 2, 8 se cancela. 9 entre 3 sería 3. Y 3 por 10 es 30 por 7, 210. Excelente, ¿no? Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente sección. Propiedades y teoremas. Propiedades notables. Propiedad número 1. Cuando tenemos combinatorio de n elementos tomados de n en n, eso me va a dar 1. Quiere decir, si el índice superior y el índice inferior son iguales, entonces ese va a dar la unidad. Ejemplos. Si yo tengo combinatorio de 3 en 3, 1. Combinatorio de 10 en 10, igual a 1. ¿Ok? Propiedad número 2. Cuando yo tenga combinatorio de n elementos tomados del 0 en 0, eso también me va a dar la unidad. Veamos algunos ejemplos. Combinatorio de 7 en 0 igual a 1. Combinatorio de 15 en 0 igual a 1 también. Propiedad número 3. Si yo tengo combinatorio de n elementos tomados de 1 en 1, eso me va a dar el índice superior. ¿Ok? Así. Combinatorio de 9 elementos tomados de 1 en 1, eso me va a dar igual al índice superior, a 9. Combinatorio de 21 elementos tomados de 1 en 1 me va a dar el índice superior 21. Recuerda que todas estas propiedades notables están definidas ya porque
se ha hecho el desarrollo de la definición matemática del número combinatorio. Es por eso que cuando ya tenemos estos números combinatorios, le decimos notables porque ya tienen una respuesta fija, ¿verdad? La última, combinatorio de n elementos tomado en n-1. Si tú te das cuenta, n-1 es una unidad menos que el índice superior. O sea, el índice superior con el índice inferior son consecutivos y se diferencian en la unidad. Eso me va a dar el índice superior también. Ejemplo, si yo tengo combinatorio de 6 elementos tomados de 5 en 5, me doy cuenta que la diferencia es la unidad, entonces eso me va a salir el índice superior, 6. Combinatorio de 2 elementos tomados de 11 en 11, mira la diferencia es la unidad y eso me va a dar el índice superior, 12. Muy bien, entonces estas propiedades notables ya la tenemos que eh, estudiar bien para poder realizar problemitas, ¿no? Ahí está nuestra práctica. Ahora entremos a los teoremas. Combinatorios complementarios. Cuando yo tengo un combinatorio de n elementos tomados de k en k, eso va a ser igual al combinatorio de n elementos tomados de n menos k. O sea, ¿qué quiere decir? Que el índice superior se mantiene y el índice inferior va a ser igual a la diferencia del superior menos el inferior. Ejemplo, tengo combinatorio de 5 elementos tomados de 3 en 3. Entonces, esto que está aquí, yo puedo decir su combinatorio complementario va a ser combinatorio de 5 elementos tomados de 2 en 2. 5 menos 3 es 2. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Cuando yo tenga de esta manera, yo lo puedo llevar al combinatorio de su complemento. Claro. Siempre teniendo en cuenta que los índices inferiores deben de sumar el índice inferior. O sea, te debe dar 2 más 3 me da 5. ¿Te das cuenta? A ver, combinatorio de 7 elementos tomados de 2 en 2. Ah, profe, será combinatorio de 7 elementos tomados de 5 en 5. Excelente. ¿Por qué? Porque 5 más 2 es 7. Combinatorio de 2 elementos tomados de 5 en 5. Ah, ya, ese va a ser combinatorio de 2 elementos tomados de 7 en 7. Porque 7 más 5 es 2. Muy bien. Acá mira, a ver. En propiedades notables, mira la 1 y mira la 2. La respuesta es la misma, ¿cierto? Si nosotros aplicamos el combinatorio complementario, mira, n menos n es 0. Ah, ya, profesor. Estos son complementarios. Así es. Ahora mira acá, la 3 y la 4. ¿Serán complementarias? Sí, mira, profe. Índices superiores iguales. L es 1 y L es su complemento. Y la respuesta es la misma. Ah, ya entendí, profe. Ya. Ahora vamos a ver suma de combinatorios. Si yo tengo números combinatorios de igual índice superior y se están sumando, yo tengo que cerciorarme de que los índices inferiores sean consecutivos. ¿Para qué? Para que esto se reduzca a un combinatorio donde el índice superior aumente en 1 sobre el índice inferior mayor. Vamos con los ejemplos. Acá yo tengo combinatorio de 9 elementos tomados de 4 en 4 más combinatorio de 9 elementos tomados de 5 en 5. Si me doy cuenta, aquí los índices superiores son iguales y los índices inferiores son consecutivos. Entonces este va a ser combinatorio del índice superior aumentado en 1 sobre el índice inferior mayor. Miremos otro. Combinatorio de 21 elementos tomados en 3 en 13 más combinatorio de 21 elementos tomados de 14 en 14. Los índices superiores como son iguales y los inferiores consecutivos. Entonces te va a ser combinatorio del índice superior aumentado en 1 sobre el mayor índice inferior. Sería combinatorio de 22 sobre 14. ¿Está bien, chicos? Entonces es muy importante practicar estos teoremas para poder entrar a sus problemas. Sigamos.